Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y me respeto para todos. Vamos a continuar con nuestro proyecto de sistema de facturación creado en Excel con SQLite como base de datos. En el video anterior quedamos con un problema que se estaba presentando a la hora de hacer una consulta. Es que cuando se filtraba, el campo estado no se veía. Por más que se especificaba en la consulta, este no se mostraba. O bien, no se muestra porque aún no lo he corregido. Pero ya vi cuál es el detalle. Si yo regreso al proyecto, llamo al formulario, selecciono la condición, barra espaciadora, no se muestra el estado, ¿verdad? No está visible aquí, aunque esté especificado en la consulta, ¿verdad? Aquí está especificado en la consulta y el total de campos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, coincide con el número total de columnas que hemos configurado para el control de voz. Cosa rara porque no se está mostrando y por más que sea, debería estar. Sin embargo, revisando, noté lo siguiente. En la estructura de la base de datos, específicamente en la tabla de venta principal, vi que esta tiene el tipo de dato integer y la tabla de compra principal sigue siendo lo mismo. Esto afecta la consulta. Por esa razón, aunque aquí yo pueda mostrarla, en efecto, en la tabla también está escrito. Sin embargo, el tipo de dato no es texto, sino más bien integer. Cosa rara que aquí se pueda ver, pero en la consulta no se puede ver. Pero entonces, retomando, si yo hago la consulta, contado, barra espaciadora, no se muestra. La única forma de corregirlo sería volviendo a la base de datos y en la factura venta principal modificar el campo para que sea del tipo text, porque no puede ser integer o int. Lo mismo pasa con la tabla de compra principal. Selecciono, modificar y este también debe cambiar. Presumo que coloqué ese campo de tipo integer o int porque cada uno de los campos cuyo nombre es estado siempre le coloco de tipo de dato int. Esto para que determine si el estado es 0 o 1. Pero supuse también que el campo definido en la tabla principal de ventas o compras, estado, lo coloqué en int, era pensando también en eso. Pero no es así. Ese campo estado no es un valor booleano, sino más bien un texto. Es decir, pendiente o procesado. Ya cambiado el campo de la tabla o de las tablas, voy a seleccionar la condición barra espaciadora y aquí efectivamente se puede ver pendiente. Entonces ya con esto estamos corrigiendo este tema. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya tenemos los resultados del filtro, tenemos que trabajar con el tema de la selección para que al momento de llamarse el formulario, tal como se hace en la factura de ventas o compras, se pueda cargar la información con los datos de la factura, en este caso el total, el documento, la fecha. ¿Listo? Esta es la información que debe tener dicho formulario. Es decir, voy a copiar esto. Por supuesto, voy a quitar el resto y voy a filtro de cuentas, doble clic y voy a buscar un evento doble clic de el control de voz. Pego lo del formulario para llamarlo. ¿Listo? Quito este evento clic, no lo requiero. Y veamos. La variable total podemos utilizarla declarándola aquí, din as double. Y la fecha, que sea la fecha del sistema, porque
obviamente trabajaremos con la fecha de sistema. Y este saldo inicial, que es el campo de una etiqueta que tiene el formulario de abonos, va a disponer la información de total. Sin embargo, total debe ser en función a uno de los índices o bien columnas del control list box, especificando la fila seleccionada. Es decir, si yo estoy aquí, cualquiera de las filas que yo seleccione debo cargar la información del total. Entonces, para que esto sea posible, debo especificar el índice no solamente de la fila, sino también de la columna. Vamos a trabajar en ello. Dentro de la consulta tenemos el campo documento, fecha, nombre y total. 0, 1, 2 y 3. Listo. Entonces, aquí, doble clic. Total es igual a mi.listbox1.list. A ver, mi.listbox1.listindex. Especifico el índice de la columna. Esto sería el índice de los seleccionados, de la fila seleccionada, y el coma para separar y especificar el índice, disculpen ustedes, de la columna. Coloco 3. Ya con esto aquí estoy guardando en la variable el valor de lo que está mostrando como resultado del filtro. Y el documento va a ser en función al campo documento de la consulta. Sería la columna 0 en el control list box. Igual también vamos a hacerlo. Documento, que es igual a mi.listbox1.listindex 0. ¿Ok? La fecha de sistema. LBL saldo inicial, que sea en función a la variable la cual se le asigna el valor de lo seleccionado específicamente del índice. Y tabla principal va a ser tabla principal de esta. Copiemos el nombre. Copiar. Será igual a este. Punto caption. Y la tabla de abonos va a ser en función a la tabla de abonos que tenemos en el formulario del filtro. Mi.lbl tabla abonos.caption. ¿Listo? Ahora, este formulario cuenta con una consulta. Y la consulta va a ser en función a lo que estamos seleccionando. ¿Listo? Entonces, o puede ser en función a lo que ya tiene el documento o según la selección. Es decir, esto. Podemos guardarle una variable. Din x documento as string. X documento será igual a la selección del índice de la primera columna de nuestro control list box. Y luego simplemente colocamos aquí. X documento. Lo mismo pasa por acá. Selecciono todo esto. X documento. Y la tabla de abonos será la que sirva como criterio. A ver. O puedo colocar esto. O puedo colocar. Voy a hacer compilación. No pasa nada. Compilar proyecto, no pasa nada. Porque esto corresponde al formulario de abonos. Y esta etiqueta ya contiene la información de la tabla de abonos del formulario de filtro. Así que podemos hacer la prueba. Vamos a hacer las pruebas para que veamos qué tal funciona. Recordemos que esto va a ejecutarse en el evento doble clic del control list box. Por cada selección de la lista se va a mostrar el formulario con la información contenida en el control list box. ¿Listo? Veamos. Filtro. Contado. Filtro. Doble clic. Y aquí tenemos el formulario con la información. 20.966,40. La factura es esta.
el número de factura y la fecha la tenemos aquí. Y por acá tenemos el resto de información, que es el método de pago y el banco. Esto por supuesto no tiene ninguna información respecto a abonos realizados anteriormente, así que vamos a trabajar desde cero. La misma lógica empleada en el formulario de venta va a ser también aquí. Veamos, además de eso también debemos ver que el total de la factura sería este. Pero también deberíamos incluir el tema de la consulta para sumar los abonos realizados para esta factura. Eso se puede incluir también en la consulta que ya tenemos. Podemos hacer pruebas, pero posterior. Y eso lo podemos hacer cambiando o incluyendo una nueva columna para que me diga, bueno, de lo que tiene pendiente por cancelar, se ha abonado una suma tal, resta por cancelar el saldo final, o bien la diferencia. Y eso se puede incluir en un nuevo video. Vamos a hacerlo posterior a esta prueba que vamos a hacer para el tema de los abonos para una factura filtrada en este formulario. Recordemos que el tema de la tabla en el abono, en el formulario de abonos, ya está definida cuando se llama el formulario. Es decir, en su evento doble clic del control y voz, ya le asignamos la tabla de abonos con la cual va a trabajar, bien sea abonos para compras o ventas. Y la tabla principal con la cual vamos a trabajar también para que cuando se cambie el estado de una factura pase, bien sea dependiente a procesado, dependiendo del saldo final. Si es 0 o inferior a 0, que sería negativo porque la diferencia es ínfima en cuanto a los abonos realizados por la tasa del día calculado, bien sea del dólar, o el abono que no siempre es exacto, puede ser 0,01, etcétera, una diferencia ínfima, pero sigue siendo el pago final de la factura. En fin, el punto está en que ya tenemos para trabajar con la tabla, bien sea principal, para la factura de venta principal o compra principal, y la tabla de abonos. Y esa información está utilizándola el formulario de abonos para procesar los pagos. Una vez más, haremos la prueba. Filtrando contado. Selecciono la número 1, Diego. Doble clic. Aquí tenemos la información. Esta es la factura de ventas. Y ya sabemos que internamente, aunque no está visible, en el formulario de forma oculta está la tabla de abonos, la tabla de ventas principal. Así que vamos a procesar el pago. 3.494,40 es el saldo de esta factura. Vamos a pagarlo. 3.494,41. Abono final. Pulsamos en agregar. Recordemos que cuando nosotros hacemos la inserción se está guardando en la tabla. ¿Listo? Y la consulta está mostrando la información en función a la tabla que se ha especificado en la consulta. Por lo tanto, estamos viendo que está funcionando. Yo voy a cerrar este formulario y también cierro este formulario. Todo con la intención de que ahora, luego de la, bien sea filtrándolo o mostrando el formulario una vez más, filtrando una vez más, este documento no se mostrará en el resultado de la consulta porque el estado de las facturas es pendiente, pero si ha sido cancelada la factura no debe mostrarse, en teoría no debe mostrarse aquí. ¿Listo? Entonces cierro el formulario, voy a seleccionar contado, barra espaciadora y aquí no está, no aparece, ha sido saldada la factura. Ya con esto estamos comprobando que funciona, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Porque, repito, hay que trabajar con el tema de la consulta SQL para que ahora muestre los abonos realizados y el saldo final de una factura. Eso ayudará a tener más o menos un panorama del estado de una factura, de un cliente específico. Eso también va a contribuir a saber cuánto nos resta por cancelar y así informarle al cliente, miren, tú me debes tanto de esta factura. Te falta por pagar tanto y así sucesivamente. Pero por lo pronto
Número uno sería la corrección del campo estado que no se visualizaba y también el poder mostrar el formulario de abonos para realizar los abonos de una factura en concreto. ¿Listo? Y hemos visto que funciona. Así que repito, vamos a dejarlo para el próximo video, ampliar la consulta para que se muestre ahora el total, los abonos y la diferencia. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el próximo video. Mi respeto para todos. Hasta entonces.